Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube de La Castellana. Vamos a empezar con la primera mesa. La primera mesa es la parte más farmacológica, la parte de antitrombóticos. Y tenemos aquí un plantel de panelistas, pues como veis, de primer nivel. Vamos a hablar de anticoagulantes, vamos a hablar de antiagregantes y sin más dilación voy a presentar al primero de los ponentes, que es el doctor Enrique Gutiérrez, del Gregorio Marañón, que nos va a hablar de anticoagulantes directos y stents. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si me voy pasando de tiempo me pegas un toque y me acelero. Sí, por favor, 10 minutos. Vale, bueno, ¿por qué hablamos de este tema? Pues como os pongo aquí, porque este tema es importante fundamentalmente porque es un problema frecuente. Hay muchas millones de personas con fibrilación auricular. La fibrilación auricular es prevalente en los pacientes que tienen enfermedad coronaria y la enfermedad coronaria es prevalente en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Así que es un problema pues, del día a día, de todos los días. Además de eso es importante por estas dos cosas. Lo que necesita la fibrilación auricular es anticoagulación y lo que necesitan los stents es doble antiagregación y no son intercambiables y la suma de las dos cosas pues puede ser dañina como vamos a ver a continuación. Esto lo sabemos de estudios antiguos, como veis aquí a la izquierda. Este estudio en pacientes con stents comparó 3 estrategias y lo que mostró fue que la combinación de aspirina y ticlopidina es la estrategia con la que los pacientes tienen menos trombosis de stent y menos infartos, y cualquiera otra de las dos opciones era bastante mala. La ticlopidina, para los que sois jóvenes, era lo que usábamos antes del clopidogrel, que ya no habéis usado nunca vosotros. Bueno, a la derecha veis lo que pasa con la anticoagulación y la fibrilación auricular. Este ensayo que comparó una doble antiagregación con anticoagulación mostró que la anticoagulación oral es claramente superior para prevenir ictus en la fibrilación auricular. ¿Vale? Así que no podemos simplemente elegir una de las dos opciones y quedarnos tranquilos. Antes de que surgieran los anticoagulantes directos, solo teníamos warfarina o sintrón o heparina y ya cosas así más raras, ¿no? Y la principal pieza de evidencia que teníamos sobre este problema venía del ensayo West, que comparó una estrategia de doble terapia con clopidogrel y warfarina o triple terapia con clopidogrel, warfarina y aspirina. La duración dependía de si el stent que se había puesto era stent farmacoactivo o Permetal stent, porque es un estudio bastante antiguo. Lo que mostró este estudio fue que tanto en sangrados como en eventos isquémicos la triple terapia era peor que la doble terapia con solamente clopidogrel y sintrón. Y pues esta fue la evidencia que tuvimos durante bastante tiempo para decidir qué es lo que hacíamos con estos pacientes. Posteriormente han surgido los anticoagulantes directos y se han hecho ensayos con todos ellos, comparando estas estrategias en cada ensayo con un diseño un poquito peculiar. Ese es el ensayo Pioneer, que comparó 3 estrategias, una de ellas basada en triple terapia con sintrón, clopidogrel y aspirina, y las otras eran 2 estrategias de rivaroxaban. Una de ellas rivaroxaban a dosis reducida de 15 miligramos más clopidogrel y la otra rivaroxaban a dosis muy reducida de 2,5 miligramos más clopidogrel más aspirina. ¿Vale? Los pacientes se randomizaban a una de esas 3 estrategias y tenía que preespecificarse el tiempo de antiagregación que se iba a utilizar, que podía ser 1, 6 o 12 meses en función de lo que clínicamente pensásemos que necesitase el paciente. Vale. ¿Qué mostró este ensayo? Bueno, pues mostró que la triple terapia tuvo muchos más eventos de sangrado que las otras 2 estrategias, que más o menos fueron iguales. Y en el endpoint secundario, que es un endpoint secundario de eficacia, es decir, de eventos isquémicos, que combina infarto, ACV y trombosis de stent y tal, pues no hubo diferencias significativas. Hay que decir de esto
y es común a todos los ensayos que os voy a enseñar que este ensayo no tenía potencia para detectar diferencias significativas en eventos isquémicos y que hubieran sido necesarios no unos pocos pacientes más, sino 4, 5 o 10 veces más pacientes de los que se reclutaron para poder detectar estas diferencias. Así que el hecho de que no haya diferencias en eficacia no es enteramente tranquilizador. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Venga, que me estoy oyendo retumbar ahí. Vale, gracias. El otro ensayo, el segundo ensayo que os quiero enseñar es el ensayo Redual, que está hecho con dabigatran y tiene también un diseño muy parecido. Como veis, hay una de las ramas que es triple terapia con warfarina y las otras dos son o bien dabigatran a dosis plena, esta vez más un clopidogrel, o bien dabigatran a dosis reducida más clopidogrel. Los pacientes se podían aleatorizar a cualquiera de las tres ramas, menos en el caso de pacientes mayores fuera de Estados Unidos que tenían que ir solamente a la rama de 110 miligramos, es decir, a la rama de dosis reducida. Que demostró ese estudio lo mismo, ¿vale? Una reducción bastante importante de sangrados en los pacientes que estaban tomando dabigatran 110 más clopidogrel frente a la triple terapia y una reducción significativa, pero no tan importante, en los pacientes que estaban tomando dosis plena de dabigatran más clopidogrel. En cuanto a eventos isquémicos, lo mismo. No diferencias, no potencia. El estudio ENTRUST, hecho con edoxaban, tiene un diseño un poco más sencillo, pero básicamente es lo mismo. Doble terapia, edoxaban más clopidogrel, o triple terapia, warfarina, aspirina, clopidogrel. Endpoint primario sangrados, endpoint secundarios isquémicos. El estudio tuvo una particularidad y es que el objetivo primario era no inferioridad y el objetivo primario de no inferioridad lo cumplió en sangrados del edoxaban frente al síndrome más triple terapia. Claro, solo faltaba que no lo hubiera cumplido. No cumplió el objetivo de superioridad y es un poco extraño que no lo cumpliera cuando todos los demás ensayos sí lo habían cumplido. Los investigadores lo atribuyeron a esto que veis aquí, y es que hay un cruce de curvas a partir del mes. En el primer mes, los pacientes que estuvieron en la rama de edoxaban tuvieron más eventos hemorrágicos que los pacientes que estaban en la rama de sintrón, lo cual es un poco raro. Los investigadores hicieron un landmark analysis, es decir, hicieron un análisis de los primeros 30 días y luego un análisis del riesgo a partir del día 30, y vieron que efectivamente en los primeros 30 días había un riesgo aumentado, a partir del día 30 de forma consistente había un riesgo reducido en la rama de edoxaban, y ellos lo atribuyen a esto que veis aquí, que es que los pacientes que estaban en la rama de sintrón no estaban anticoagulados, estaban en su gran mayor parte mal anticoagulados con el sintrón, por eso no sangraron, ¿de acuerdo? Y además pues ellos analizan también la prevalencia de sangrados, y es una prevalencia que más corresponde a una doble antiagregación que a una triple terapia, viendo los otros estudios, ¿vale? Y el último estudio en el que me quiero detener un poquito más, porque creo que tiene un diseño más claro, más limpio y que permite sacar más conclusiones, es el Augustus. El Augustus tiene un diseño un poco distinto porque es un diseño factorial. Se randomizaban los pacientes a, por una parte, anticoagulación con warfarina o apixaban, y por otra parte antiagregación simple con clopidogrel o antiagregación doble, de forma que al final se hacían 4 grupos. Podías tener doble o triple terapia con apixaban y doble o triple terapia con antivitamina K. Endpoint primario, sangrados; endpoint secundarios, varios, ahora veréis. El endpoint primario permitió ver las cosas desde dos perspectivas. Por una parte, que el apixaban es superior al sintrón en sangrados, que lo podíamos deducir de estudios previos, pero que está bien saberlo en este contexto, en el que el paciente además está con un stent. Y por otra, que la aspirina es tremendamente dañina en cuanto a sangrados en este contexto. Los pacientes que estuvieron en la rama de placebo en vez de aspirina, pues tuvieron una reducción de riesgo muy importante, más que la apixaban frente al sintrón. Si veis los 4 grupos de aquí, pues lo peor que te puede pasar es triple terapia con antivitamina K.
pero lo segundo peor que te puede pasar es triple terapia con apixaban y después ya van las 2 ramas de doble terapia y la mejor es, pues como suponíamos, apixaban más clopidogrel solamente. Había otro endpoint secundario de muerte y hospitalización y lo que se vio aquí es que fundamentalmente aquí lo que mandaba era el apixaban frente al Sintron, es decir, la mayor reducción de riesgo está en no utilizar Sintron porque en la aspirina pues, no hubo diferencias entre usarla y no usarla para este endpoint secundario. Y aquí están los 4 grupos que no nos vamos a detener más. Importantes un par de cosas de eficacia. Respecto a la CV, claramente el uso de apixaban fue superior al uso de Sintron. Y como veis aquí no hay diferencias en infarto y en otros endpoints isquémicos. Respecto a la trombosis de stent, no hubo diferencias significativas en ninguno de los subgrupos, pero como veis aquí, aspirina frente a placebo tiene un riesgo relativo de casi la mitad, ¿vale? O sea que realmente algo hace la aspirina en este contexto y aunque no salió significativo, no había potencia. Si hubiera habido potencia, probablemente hubiera salido significativo. Por ese motivo se hizo un subanálisis de este estudio en el que se analizaron las trombosis de stent. Las trombosis de stent, como veis aquí, fueron un 1% más o menos, es decir, no es ni mucho menos un porcentaje disparatado, teniendo en cuenta que muchos pacientes no llevaban aspirina, ¿vale? Que solo llevaban clopidogrel. Viendo las trombosis, prácticamente todas se produjeron en el primer mes, ¿vale? Y esto es importante porque esto se ha traducido luego en las recomendaciones que han ido a las guías de práctica clínica. En este ensayo había la posibilidad de esperar 14 días desde que se ponía el stent hasta que se aleatorizaba al paciente, con lo que muchos pacientes estuvieron con 14 días con triple terapia, otros estuvieron una semana, 10 días, lo que fuese, ¿vale? Entonces ahí siempre hay un poquito de confusión, pero parece razonable que si tienes que usar triple terapia con un mes es suficiente porque más allá de eso el riesgo de trombosis es muy bajo y las curvas van paralelas, como podéis ver, ¿vale? Otra cosa que dicen todos los estudios es, al cabo del año, quitar el antiagregante y dejar solo Sintron, o sea, solo el anticoagulante directo. Pero, ¿por qué? Podría ser que realmente fuera beneficioso. Este ensayo comprobó eso. Pasado el año del evento, se aleatorizaron 700 pacientes a mantener un antiagregante más la anticoagulación o no mantenerlo. Los pacientes fueron igual en términos de eventos isquémicos, así que parece que no hay ningún beneficio de mantener el antiagregante más allá de un año y esto pues ya por fin está comprobado, ¿vale? ¿Qué es lo que dicen las guías resumiendo? Pues la estrategia por defecto es usar triple terapia solamente durante la hospitalización, menos de una semana, y a continuación doble terapia con un NACO y con clopidogrel, ¿vale? Mejor que ticagrelor o otras cosas. Y al cabo del año dejar solo la anticoagulación. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, bueno, se puede mantener la doble terapia durante menos tiempo y quitar el anticoagulante lo antes posible. Quitar el antiagregante lo antes posible, a los 6 meses. Y si el paciente tiene un riesgo isquémico muy alto, una angioplastia compleja, en fin, ya sabéis todos lo que es el riesgo isquémico alto, se podría mantener la triple terapia hasta un mes, que parece que es la ventana donde se producen la mayoría de las trombosis, y luego ya mantener la doble terapia durante un año, ¿vale? Otras cosas que dicen las guías de defibrilación auricular, bueno, pues para ser muy claros, en este contexto son mejores los NACOs que el Sintron o la warfarina. Si el riesgo de sangrado es alto, hay que usar las dosis usadas en los ensayos, rivaroxaban 15 y dabigatran 110, ¿vale? Y, en el dabigatran se usaron las dos, pero la que más beneficio tuvo fue la de 110. Manejar bien el INR, lógicamente, quitar la aspirina habitualmente en menos de una semana y mantenerla hasta un mes, pero siempre menos de un mes, en los pacientes que se consideren de muy alto riesgo. Y ya está, estas son mis conclusiones. En este contexto, los ACOTs, los anticoagulantes directos, son más seguros que la vitamina K y son de primera elección. Probablemente, además, son más eficaces para reducir ACV y otros eventos isquémicos. La estrategia por defecto tiene que ser anticoagulante directo y clopidogrel. Después de un año no hay motivo para mantener la antiagregación
y se debe considerar qué se hace con la aspirina periprocedimiento pues en función del riesgo isquémico y hemorrágico del paciente, pero siempre quedándose en menos de un mes. Ya está. Gracias. Muy bien, gracias, Enrique. Y el siguiente ponente es Sergio Raposeiras, del Servicio de Cardiología de Álvaro Cunqueiro de Vigo, y nos va a hablar, en este caso, de regímenes, duración de regímenes antitrombóticos, en concreto el balance de riesgo isquémico hemorrágico y duración del tratamiento antiplaquetario. Sergio. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, pues agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología que me haya invitado a participar en este evento y que haya confiado en mí para esta sesión. Para mí es un placer, sobre todo un tema como este, el balance de riesgo isquémico hemorrágico y la duración del tratamiento antiplaquetario, pues que es un tema que me atrae bastante. La presentación la he estructurado en 4 partes. Una primera parte para hablar del balance de riesgos propiamente dicho, luego el impacto pronóstico que tiene, el impacto que tiene a la hora de elegir la duración de la doble antiagregación y la aplicación práctica de los resultados. Comenzando por la primera parte, el balance de riesgos, pues clásicamente siempre se pensó que el riesgo isquémico era mayor que el riesgo hemorrágico tras un evento coronario, y esto era especialmente relevante las primeras semanas hasta el primer mes, y posteriormente pues esos riesgos tendían a invertirse. Sin embargo, pues esto ha cambiado, y ha cambiado en base por el manejo actual, con unas estrategias invasivas cada vez más precoces y con el uso extendido de la doble antiagregación plaquetaria, que hizo que actualmente, cuando tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo y lo sometemos a ICP, pues ambos riesgos pues van cogidos de la mano y van muy paralelos. Sin embargo, tienen algo de peculiaridades, y es que en el primer mes pues llegan a ser incluso más frecuentes los eventos hemorrágicos que los eventos isquémicos, y a partir del primer mes, hay algún estudio que dice a partir del tercer mes, pues pasan a ser más frecuentes los eventos isquémicos que los eventos hemorrágicos. De tal forma que cuando nosotros hacemos el balance, pues tenemos que en las primeras semanas, ya sea primeros 30 días o 3 primeros meses, pues el balance tiende a favorecer a un mayor número de eventos hemorrágicos que eventos isquémicos, y sin embargo, pues a partir de ese tercer mes, eso se invierte y pasan a ser más frecuentes los eventos isquémicos que los eventos hemorrágicos. En cuanto al impacto pronóstico que tienen ambos riesgos, si nosotros sopesamos el peso que tiene en la mortalidad un reinfarto versus un sangrado, pues lo primero que hay que tener en cuenta es la severidad del sangrado. Estos son datos nuestros de Vigo, en donde teníamos que tras un síndrome coronario agudo hasta 1 de cada 10 pacientes reingresaban por sangrado en el primer año tras el evento coronario agudo. Por suerte, la mayor parte de esos sangrados son sangrados menores, el 75%, y cuando nosotros hacemos el peso que esto tiene en la mortalidad comparándolo con el peso que tiene un reinfarto, pues vemos que para los sangrados menores, como es lógico, el peso es mayor de un reinfarto que de un sangrado menor. Pero cuando vamos a los sangrados mayores, y estamos hablando de sangrados de VAR 3 a VAR 5, pues en esos pacientes el peso es igual. Tienen tanto el mismo impacto en la mortalidad un sangrado que un reinfarto. Incluso si nosotros vamos a sangrados más severos, como pueden ser 3B en adelante, pues ahí el peso de un sangrado es mayor que el de un reinfarto. Y es de interés no solo tener en cuenta la severidad, sino el momento en donde ocurren los eventos. Si nosotros consideramos un reinfarto y vemos cuáles son los reinfartos que tienen mayor peso en la mortalidad, pues son los reinfartos que ocurren más allá del primer año. Mientras que para los sangrados que tienen más peso en la mortalidad son los sangrados que ocurren en el primer año y sobre todo en las primeras semanas. Por tanto, pues tenemos que tanto reinfartos como sangrados tienen una incidencia muy similar, tienen un impacto en la mortalidad muy similar si consideramos los sangrados mayores, pero sí que está influenciado por el momento en donde ocurren ambos eventos. En cuanto a su traducción en la aplicación a la hora de decidir la duración de la doble antiagregación, yo aquí hice un resumen un poco de los estudios que analizaban la duración, tanto pautas cortas como pautas largas, comenzando por las pautas cortas de doble antiagregación, el impacto que tenían estos estudios, que los representé como bolas, en cuanto a mortalidad. Y en color amarillo era cuando pues, no tenían influencia
en la mortalidad. Si hubiera bolas verdes era que reducían los eventos, reducían la mortalidad, y las bolas rojas aumentaría la mortalidad. Pues en relación con las pautas cortas de doble antiagregación, ninguno de los estudios asoció a menor mortalidad, y de las pautas largas tampoco tenemos mucha asociación, quitando el DAPT, que sí que mostró que podía haber incluso un aumento de la mortalidad. Cuando nosotros analizábamos lo mismo para reinfarto, pues veíamos que las pautas cortas pues no mostraban beneficio, incluso algún estudio podía ser perjudicial, pero las pautas largas, sobre todo los estudios grandes como el Pegasus o el DAPT, pues sí que mostraron reducción de eventos de reinfarto. Y para sangrado pues ocurría lo contrario, como es lógico. Pautas cortas tienden a asociarse a reducción de sangrado, estoy refiriéndome a sangrado mayor, y cuando íbamos a las pautas largas pues aumentaban, se veía que había un aumento de esas tasas de sangrado mayor. Pero más que la idea de estos estudios es que, si se fijan, pues hay un montón de bolas o de estudios que son de color amarillo, es decir, que su impacto, tanto en mortalidad, sobre todo en mortalidad, pero también en reinfarto y sangrados, pues son un impacto neutro. Y esto es porque a la hora de analizar estos estudios, pues probablemente haya que definir subgrupos. Y de hecho, en todos ellos, o en casi todos ellos, se definen subestudios en donde van identificando grupos de pacientes que pueden tener beneficio, como pueden ser los pacientes de alto riesgo hemorrágico. Aquí pues, os presento un estudio, pero lo hay en otros tantos, pero este es del Twilight, sobre todo porque es el primer firmante pues es un autor español, Javier Escanet, de aquí de Madrid, y se veía que en estos pacientes del Twilight las pautas cortas se asociaban en pacientes de alto riesgo con un mayor beneficio en cuanto a reducción de eventos hemorrágicos, como es lógico, pero no había aumento de eventos isquémicos, incluso el beneficio neto era mucho más marcado. Y aquí, a la hora de identificar pacientes de alto riesgo hemorrágico, pues se pueden utilizar tanto los criterios PRECISE como los criterios del ARC. Y en relación con el otro polo, los pacientes de alto riesgo isquémico, pues también hay múltiples estudios que identifican los pacientes con enfermedad coronaria compleja y también los pacientes con ICP compleja como subgrupos de pacientes que tienen un claro beneficio de prolongar la doble antiagregación, y no solo características angiográficas, sino la combinación de las características angiográficas con las características clínicas, como recomiendan las guías europeas, pues nos podría ayudar a identificar pacientes que se benefician de esas pautas largas. Si bien en la práctica clínica, cuando nosotros tenemos que identificar y separar pacientes con un riesgo trombótico y riesgo hemorrágico alto, pues muchas veces van cogidos de las manos y comparten ambos riesgos, con lo cual pues la separación luego no es tan sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar en la práctica estos resultados? Pues las guías de práctica clínica recomiendan empezar por la evaluación del riesgo hemorrágico, en donde sería el factor limitante a la hora de decidir pautas cortas de doble antiagregación, y en pacientes que tuvieran bajo riesgo hemorrágico, en esos pacientes valorarían el riesgo isquémico, que jugaría un papel aditivo a la hora de decidir pacientes que podían tener beneficio de prolongar la doble antiagregación. Aquí hay diferentes estrategias que se han publicado. Una de estas estrategias era basada en scores de riesgo, en donde en la fase intrahospitalaria utilizaban el score PRECISE para decidir pacientes que podían tener beneficio de utilizar pautas cortas de doble antiagregación, y si el paciente a los 12 meses no había presentado eventos, pues se podía utilizar el score DAPT para identificar pacientes que podían tener beneficio de prolongar. Sin embargo, pues estos estudios o validaciones prospectivas basadas en estos scores de riesgo, pues sus resultados no han sido satisfactorios, ¿no? Nosotros en Vigo utilizamos un abordaje escalonado, en donde inicialmente valoramos el riesgo hemorrágico del paciente en la fase hospitalaria. Si el paciente cumple algún criterio de alto riesgo hemorrágico, ya sea por los criterios ARC, por los criterios PRECISE, o simplemente porque el paciente tenga una anemia importante, una historia previa de sangrado, en ese paciente tratamos de hacer pautas cortas de doble antiagregación, inferior a 6 meses. En caso contrario, pues la estrategia es la estrategia estándar de 12 meses de doble antiagregación, y a los 12 meses pues el paciente se valora, y si el paciente ha presentado un evento hemorrágico o ha presentado anemia o son pacientes de edad avanzada, nosotros solemos parar la doble antiagregación, y en caso contrario, si el paciente cumple alguna de las características de alto riesgo isquémico, ya sea en base a criterios Pegasus o en base a características angiográficas que tenga el paciente, en esos pacientes solemos prolongar 36 meses la doble antiagregación.
Y ya para finalizar, pues quizás a la hora de aplicar de forma pragmática estos resultados, pues conviene identificar al paciente en alguno de los 4 cuadrantes en base del riesgo isquémico y riesgo hemorrágico del paciente. Por ejemplo, tenemos en uno de los cuadrantes pacientes que sean de bajo riesgo isquémico y alto riesgo hemorrágico, que, por ejemplo, sería un paciente anciano que tenga una anemia crónica, una enfermedad de un único vaso y que se revasculariza de forma completa, pues en esos pacientes nosotros podríamos optar, en el caso de un síndrome coronario agudo, por pautas cortas de doble antiagregación, entre 1 y 3 meses. Si el paciente está en la situación más compleja, que es alto riesgo isquémico y alto riesgo hemorrágico, que pues, podría ser el paciente anterior, un paciente anciano que tenga anemia, que tenga insuficiencia renal y que tenga aparte enfermedad trivascular y que haya sido sometido a una revascularización incompleta, pues en esos pacientes podríamos optar por pautas de doble antiagregación entre 3 y 6 meses. Luego ya tendríamos los pacientes de bajo riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, como un paciente joven con una enfermedad de un único vaso que se revasculariza de forma completa, en donde ahí pues, podríamos optar por 6-12 meses de doble antiagregación y ya, por último, tendríamos los pacientes de bajo riesgo hemorrágico y alto riesgo isquémico, caso de pacientes jóvenes con enfermedad multivaso y sin factores de riesgo hemorrágico, en donde nosotros en esos pacientes podríamos optar por prolongar la doble antiagregación más allá del primer año en el contexto de un síndrome coronario agudo. Por tanto, como conclusiones de mi presentación, en relación con los 4 apartados que se fueron tratando, en relación con el balance de riesgos, pues sabemos que cuando un paciente se trata con doble antiagregación, el riesgo hemorrágico es mayor que el riesgo isquémico en el primer mes y que posteriormente pues esa relación de riesgo se invierte. En relación con el impacto pronóstico, sabemos que la mortalidad de un sangrado mayor es similar a la mortalidad de un reinfarto, si bien esto está condicionado por el tiempo, puesto que en el primer año sería mayor la mortalidad debida a un sangrado. En cuanto a la duración de la doble antiagregación, aquí tenemos que el factor limitante inicial va a ser el riesgo hemorrágico, que es lo que nos va a condicionar utilizar pautas cortas de doble antiagregación. Y pues a la hora de aplicar, pues nosotros debemos valorar los 2 riesgos, teniendo en cuenta que si el riesgo hemorrágico es alto, pues de entrada serían pautas cortas de doble antiagregación, y si el riesgo hemorrágico fuese bajo, aquí habría que valorar el riesgo isquémico para plantear qué pacientes podrían ser candidatos a prolongar la doble antiagregación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y gracias a todos los ponentes porque se estáis ajustando muy bien al tiempo. El siguiente ponente es Alfonso Jurado Román del Hospital Universitario de La Paz. Nos va a hablar en su caso de antiplaquetarios intravenosos, que es un campo en el que allí tienen experiencia. Alfonso. Bueno, pues nada, muchas gracias a David, a la organización por la invitación. Me ha sido un poco complejo llegar y me alegro especialmente porque me hace ilusión. Y gracias por estar aguantando a las 4 de la tarde el tema de los antitrombóticos, que puede ser un poco intenso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me toca hablar de antiagregantes intravenosos y después de la brillante presentación de Sergio hablando del riesgo hemorrágico, yo os voy a decir que hay que poner antiagregantes intravenosos a tope. Entonces, seguramente luego debatimos un poco. Este es el esquema que voy a usar para la charla, pensando en primer lugar qué buscamos en un antiagregante cuando vamos a hacer angioplastia. Mi charla es eminentemente práctica, ya hemos hablado de muchos estudios, entonces ya sabéis por qué usamos antitrombóticos al hacer una angioplastia. Vamos a inflar balones, meter guías, poner stents en un contexto en el que hay trombo en la coronaria y es lo que intentamos evitar utilizando todos los fármacos que conocéis, ya sean anticoagulantes o antiagregantes. Este vídeo no va a funcionar lamentablemente, pero bueno, básicamente es qué le pedimos a un antiagregante. Y os podéis imaginar a Vince Carter haciendo un mate en la NBA, y es que es una acción rápida, es una acción potente y es una acción a la que le pedimos que acabe cuando yo quiero que acabe. Además, a veces a los antiagregantes les pedimos una cosa un poco difícil y es que antiagreguen pero que el paciente no sangre, ¿no? Y se lo pedimos. Quizás pedir peras al olmo, pero se lo pedimos. Si hay gente y podemos creer que existe este sweet spot en el que podemos dar un antiagregante que haga su efecto pero que el paciente no sangre. Yo más bien creo, como decía Sergio,
que hay una balanza y que hay pacientes en las que hay que inclinar esto hacia el lado de mayor riesgo trombótico y dar triples terapias o pautas largas de doble antiagregación, y pacientes en los que predomina el riesgo hemorrágico y hay que hacer lo contrario, ¿no? Que, como bien ha explicado él. Y para eso, además de las características del paciente, hay que tener en cuenta si tiene medicación concomitante, como ha hablado Enrique, y sobre todo, y además aspectos técnicos de la angioplastia que vamos a realizar o si el paciente va a ir a cirugía. Entonces, la pregunta es si los antiagregantes orales que tenemos hoy en día, cada vez mejores, cumplen estas necesidades. Y la respuesta es que si pienso en estas necesidades, es no. Es no porque si hablamos de clopidogrel y si tiene un efecto rápido y potente, pues todos sabéis que el efecto de clopidogrel no es rápido, necesita bastantes horas para llegar a hacer una inhibición plaquetaria eficaz y tiene una variabilidad entre pacientes importante. Hasta el 90 pacientes tienen respuesta pobre al clopidogrel. Pero alguien puede decir, bueno, pero esto es una cosa de agregometría, de unas máquinas que miden las plaquetas y tal. Esto realmente, las trombosis de Sten son pocas, con lo cual tener alta reactividad plaquetaria no debe tener mucho impacto, ¿no? Pero esto es mentira, porque cuando uno tiene alta reactividad plaquetaria, los eventos clínicos se multiplican por 6. Y si vamos ya a prasugrel y ticagrelor, sin duda fármacos mejores que clopidogrel, pues vemos en las gráficas que hasta que no pasan 2-4 horas no tenemos una inhibición plaquetaria adecuada con estos fármacos. Es decir, que si pensamos en una angioplastia primaria o una angioplastia emergente, la estamos haciendo sin un efecto antiagregante eficaz, completo, si queréis, de estos fármacos. Y si vamos a la otra característica que le pedíamos a los antiagregantes en general, y es que hagan su efecto y acaben cuando yo quiero que acaben, porque hay pacientes que tienen que ir a una cirugía o un procedimiento intervencionista de otro tipo, pues los antiagregantes orales tienen limitaciones. Sabéis que hay que suspenderlos días antes de que las plaquetas recuperen su acción normal. Así que, en resumen, en el STEMI, ¿los antiagregantes orales cumplen estas cualidades que les pedimos? Pues claramente no, porque aunque son muy buenos, sobre todo los modernos, pues antiagregación eficaz a las 2 horas con texto de angioplastia primaria solo ocurre en el 50% de los pacientes. En el non-STEMI, que podemos debatir acerca de la contraindicación del pretratamiento de doble antiagregante, desde mi punto de vista muy controvertido, pues si no pretratamos a los pacientes y tengo que hacer una angioplastia sobre la marcha en este tipo de pacientes, pues tampoco, ¿no? No tenemos esta antiagregación eficaz. Y en el caso de las angioplastias selectivas, en el que el tratamiento doble antiagregante tiene una indicación 2B, es decir, la mayoría vendrán sin él, si quiero hacer una angioplastia sobre la marcha, sobre todo si son complejas, pues tampoco los antiagregantes orales van a cumplir estas funciones que les pedimos. Entonces, la siguiente pregunta es si los antiagregantes intravenosos pueden ayudar a complementar las funciones que no llegan a cubrir los antiagregantes orales. Y bueno, pues básicamente hay dos tipos, los inhibidores de la glucoproteína 2B3A y cangrelor. Hablando un poco de los primeros, bueno, distintas características moleculares que no voy a entrar. Sabéis que se administran en uno o dos bolos certifibatide y luego una perfusión. Aflisimab no tiene ajuste renal y los otros dos sí. Y básicamente el resumen es que hacen un efecto rápido, muy potente, y la pega es que cuando cortas la infusión, las plaquetas recuperan su acción normal en 48 horas cuando usas aflisimab y 4-8 horas si usas tirofiban o eptifibatide. Los estudios, que voy a intentar resumir mucho, básicamente en cuanto a los 2B3A, se hicieron para buscar esta antiagregación rápida y reducir las complicaciones trombóticas. La mayoría de los estudios upstream, que quiere decir antes de conocer la anatomía coronaria, incluso con fármacos de este tipo que eran orales, y se vio que el efecto beneficioso antiisquémico no era relevante y preocupaba los sangrados, ¿no? que es algo muy importante. Eso, sumado al nacimiento de nuevos antiagregantes orales potentes, pues hizo que esto se usara solo para el tratamiento de complicaciones o en escenarios muy concretos. Y me parece interesante este estudio, ya comparando con prasugrel, con uno de los antiagregantes orales que más usamos, y veis en las gráficas, en la figura A, que a los 30 minutos prasugrel pues claramente muestra menos inhibición plaquetaria que tirofiban y bueno, sí que abre la puerta a algo que hacemos, bueno, nosotros lo hacemos, pero quizá no se hace demasiado, que es que si tú pones un bolo de tirofiban, no el bolo y la perfusión, que es lo que puede dar más riesgo de sangrado, ese bolo puede permitir que el efecto de prasugrel llegue a hacer un efecto suficiente para no tener que mantener la perfusión más tarde. O sea que probablemente son efectos complementarios los de los antiagregantes orales y los intravenosos.
En cuanto a lo que dicen las guías, pues las guías nos dicen que, por supuesto, antes de conocer la anatomía coronaria, estos fármacos no deben darse, no han demostrado beneficio ninguno, y que cuando estamos en la sala de hemodinámica, pues se usen con una indicación 2A ante complicaciones trombóticas, slow flow o no reflujo, ¿no? Y en cuanto a práctica, ¿cuándo lo usamos nosotros? Pues nosotros lo usamos no solo ante complicaciones trombóticas, sino ante un paciente con alta carga trombótica, que no se ha complicado. Este paciente con muchísimo trombo, yo casi seguro le voy a poner un 2B3A de inicio, ¿no? Este paciente, que el vídeo tarda mucho porque se llama slow flow porque va muy lento, ¿no? Que tuvimos una perforación, tuvimos que poner coils y en la escena anterior que teníamos ya puestos, pues fue trombosándose y habiendo flujo lento, ¿no? Pues en estos pacientes de flujo lento, por supuesto, ante esta complicación, el uso de 2B3A pues puede tener fijaos el flujo en la DEA, puede tener su papel. Y luego un uso quizá más controvertido, que es lo que yo os proponía, el puente al efecto completo de los antiagregantes orales que tardan 2-4 horas, depende del paciente, en hacer su efecto. Y ya pasando al cangrelor, pues es el otro antiagregante intravenoso que hace su efecto en otra parte de la cascada de la antiagregación, es un antagonista intravenoso del P2Y12. En resumen, efecto rápido, 3-6 minutos, efecto potente pero menos que los 2B3A y sobre todo la ventaja contra ellos es el cese rápido de la acción. A la hora tenemos ya las plaquetas funcionando normalmente, ¿no? Un bolo IV y una infusión es como se utiliza, 2 horas, la infusión 2 horas o hasta el fin de la angioplastia, lo que dure más, y en la transición a los antiagregantes orales pues hay que dar dosis de carga y como sabéis, pues ticagrelor en cualquier momento, pero clopidogrel al terminar la infusión. Los estudios de cangrelor, que ya son de hace tiempo, empezaron con los Champion PCI y Champion Platform, que fueron estudios que se abandonaron por futilidad, comparando cangrelor contra cargas de clopidogrel. El endpoint primario era un compuesto de muerte, infarto y revascularización guiada por isquemia, y no hubo diferencias. Es verdad que en uno de ellos sí se redujo la trombosis stent, pero la trombosis stent no formaba parte del endpoint primario y aparte la crítica fundamental es que la definición de infarto que sí formaba parte del endpoint era basada en la elevación de CPK sin ninguna variable clínica. De hecho, cuando estos estudios se juntan y se analizan los infartos como se deben analizar con la definición universal, sí que hay un beneficio de reducción de eventos trombóticos y no hay diferencias en sangrado mayor. Y esto dio pie al estudio pivotal que ha hecho que esté la indicación de cangrelor, que es el Champion Phoenix. 11.000 pacientes con todo tipo de presentación clínica, cangrelor contra cargas de clopidogrel, ¿no? La reducción del endpoint primario, que es el mismo que os comentaba, es clara y sobre todo la reducción de trombosis de stent. Y no hubo diferencias de sangrados mayores. Es verdad que es un estudio de 2013 y hay datos que hay que tener en cuenta. La mayoría de los pacientes eran enfermedad coronaria estable. Las angioplastias no parecían muy complejas porque la mediana fue de 18 minutos, BMS 42% y abordaje femoral 74%. Entonces, bueno, analizando este estudio nada más y preguntándonos qué nos preocupa más, si es que esta pregunta vale, ¿no? La trombosis o la hemorragia, sabiendo que nos preocupan las dos y que cada paciente tendrá lo suyo, fijaos, en este estudio la trombosis externa está en el rango del 1% y las hemorragias en el rango del 0,1%, es decir, 10 veces menos. Y hay que tener en cuenta que en el grupo de clopidogrel, probablemente teniendo en cuenta que la angioplastia duró 18 minutos, estos pacientes no tenían clopidogrel haciendo efecto, porque tarda mucho más en hacer efecto, ¿no? Y aún así la trombosis stent fue de 1,4. Si los pacientes hubieran sido de síndrome coronario agudo con elevación del ST, probablemente la trombosis hubiera sido mucho mayor. Y si las angioplastias se hubieran hecho por abordaje radial, la hemorragia seguramente mucho menor. Es decir, que en este contexto concreto, probablemente lo que nos preocupa más debería ser la trombosis. Pero bueno, esto es trampa, porque la crítica principal de estos estudios es que no se compararon contra los nuevos antiagregantes, ni contra los antiagregantes intravenosos, y además eran pacientes que no habían tomado previamente clopidogrel. Entonces, bueno, os traigo simplemente este estudio para que veáis la comparación con tirofiban y con prasugrel íntegro o machacado, ¿no? Que sabéis que puede tener algún efecto mayor. Y veis la diferencia entre cangrelor y tirofiban. Cangrelor no fue no inferior a tirofiban. Veis en naranja la gráfica de inhibición plaquetaria de tirofiban, que es mucho mayor que la de cangrelor en rojo, y ambas mucho mayores que la de los antiagregantes orales. Y como veis, sugiere también el efecto combinado que puede hacer el usar un antiagregante intravenoso para esperar al efecto que hace el antiagregante oral. ¿Qué dicen las guías clínicas de cangrelor? Pues en todos los escenarios clínicos le dan una indicación 2B para pacientes no pretratados con un inhibidor del P2Y12 en todos los escenarios, ¿no? ¿Y dónde lo usamos nosotros?
Pues, en resumen, en 3 contextos. Uno es en una angioplastia no emergente, ya sea enfermedad coronaria estable o síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que sea compleja y que además no haya sido pretratado. Si yo veo a este paciente y quiero hacer una angioplastia sobre la marcha, por todo lo que sabemos, la carga asistencial, y que el paciente no se quede ingresado, etcétera, y tengo que hacer pues, una angioplastia compleja, yo no me espero a que haga efecto ticagrelor, prasugrel o clopidogrel, ¿no? Nosotros le ponemos aquí cangrelor, ¿no? Y luego el segundo contexto es en el contexto del STEMI, probablemente el que más se beneficia por su sustrato trombótico de esto. Es un paciente, pues como veis, con un infarto, una parada, al que le tuvimos que poner un ECMO con el tronco tapado por trombo. Y en este escenario, además, son pacientes que por estar intubados, por estar en shock y tener menor absorción intestinal, el mórfico, los vómitos, el poco tiempo que lleva con antiagregación, el efecto antiagregante oral es nulo. Entonces, probablemente se precisa de un efecto antiagregante más potente, ¿no? El tercer escenario, quizá menos frecuente, pero también útiles, son las terapias puentes. Son pacientes que acaban de tener un síndrome coronario agudo, que le acabas de poner un stent, que tiene ese riesgo trombótico, pero que precisan, por otro motivo, una intervención que no se puede diferir de otra causa, ¿no? Entonces, el tener cangrelor, que lo puede suspender y a la hora ya no hay efecto, y luego reanudarlo después de esa intervención, si hace falta, pues es otra potencia con respecto a los demás antiagregantes. En resumen y para concluir, creo que los antiagregantes orales, que son cada vez mejores, no cubren todas las necesidades que tenemos en el escenario del intervencionismo percutáneo, que los inhibidores de la glucoproteína 2B3A tienen un efecto potente, rápido, pero la pega es la duración del efecto, 4-8 horas tirofilatida y 48 oxizimab, que lo usamos cuando hay alta carga trombótica, no solo cuando hay complicaciones trombóticas, que también. Y bueno, está el uso que hacemos poco, pero nosotros lo practicamos y nos va bien, de usar solo el bolo como puente al efecto de los fármacos antiagregantes orales. Y en cuanto al cangrelor, también un efecto potente, pero como habéis visto en las gráficas, mucho menos que el de los inhibidores de la glucoproteína y muy rápido. La principal ventaja es la recuperación rápida del efecto antiplaquetario tras 1 hora de suspensión. Y lo usamos en pacientes no pretratados en todos los escenarios clínicos o en los pretratados en los que tengamos dudas de que vaya a hacer efecto o en la terapia puente. Y creo que pues, nos falta, hay un vacío de evidencia con objetivos clínicos, no solo de agregación plaquetaria, comparando estos inhibidores de glucoproteína 2B3A, cangrelor, y en pacientes que ya han tomado un antiagregante oral, como es la práctica real. Nada más, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Y la última charla, doctor Juan Miguel Ruiz Nodar, de Servicio de Cardiología del Hospital de Alicante, que va a hablar ahora de las pautas cortas, teniendo en cuenta los stents de nueva generación farmacoactivos que están saliendo. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Pues, bueno, es para mí también un placer estar en esta reunión. Agradecer a la Sociedad Castellana la invitación y personalizarlo en David Martí por su entusiasmo y amistad. Y bueno, yo estuve aquí haciendo la milia hace muchos años, o sea que me hizo mucha ilusión que me llamaran y poder venir aquí. Y los recuerdos que guardar de esa etapa siempre son maravillosos. Quitando las guardias de las garitas, que no las he visto, por cierto, ahora, o sea que algo ha cambiado. Bueno, estos son mis conflictos de intereses con la charla. Y bueno, yo creo que del impacto de la hemorragia en el pronóstico del síndrome coronario agudo ya se ha hablado. Yo creo que la introducción que han hecho mis compañeros ha sido perfecta. Tenemos que saber que un paciente que sangra después de un síndrome coronario agudo es un paciente que puede tener una mortalidad de hasta 6 veces superior al paciente con síndrome coronario agudo que no tiene un evento de sangrado mayor. Por tanto, el impacto puede ser muy importante. Voy a hablarles fundamentalmente de lo que es un estudio. Yo creo que para mí personalmente creo que es el estudio más importante presentado este año en intervencionismo coronario, que es el estudio MASTER-DAP. Y por supuesto que antes de hablar del estudio hay que posicionar lo que es el paciente de alto riesgo hemorrágico, del que ya también han ido hablando antes mis compañeros. Lo ha comentado el doctor Raposeiras antes con otros estudios de su serie, pero bueno, el impacto de la hemorragia es el que es. Una hemorragia mayor tiene el mismo impacto en mortalidad que un infarto agudo de miocardio, pero si esa hemorragia genera necesidad de transfusión sanguínea, la mortalidad de esa hemorragia mayor puede duplicar la mortalidad de un infarto agudo de miocardio. Las guías también se ha presentado esta diapositiva, ya son claras. Primero tenemos que definir cuál es el riesgo hemorrágico y si el riesgo hemorrágico es alto nos iríamos a la parte derecha de la tabla, donde nos recomiendan ya recortar los regímenes de antiagregación respecto a la parte izquierda, que serían los pacientes con alto riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico, donde tendemos que tender a prolongar los regímenes de doble antiagregación.
Y bueno, las guías actuales, las últimas, las de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues nos hablan pues, de recomendaciones de recortar doble antiagregación a 3-6 meses. Y esto basado en estudios que no están hechos en pacientes precisamente con alto riesgo hemorrágico. Yo creo que es fundamental en estas últimas guías que también empezamos a posicionar cuál es el paciente de alto riesgo hemorrágico, porque hasta ahora era un poco un totum revolutum donde podíamos incluir muchos pacientes. Ahora yo creo que las últimas guías basados en este documento, en el documento de Philip Urban de alto riesgo hemorrágico, se sabe ya cuáles son aquellos criterios de alto riesgo hemorrágico, criterios mayores que se asocia a un riesgo de hemorragia mayor del 4% al año o criterios menores, de tal manera que cualquier paciente que tenga un criterio mayor, como puede ser que esté anticoagulado, que tenga un daño renal importante, que tenga anemia, sangrados hemorrágicos, que son fundamentalmente las causas mayores, pues bueno, sería un paciente ya con criterio de alto riesgo hemorrágico o paciente que tiene 2 criterios menores de riesgo hemorrágico, como sería cualquier paciente anciano con un poquito de daño renal. Y yo creo que la pregunta importante ahora sería ¿cuántos de nuestros pacientes tienen alto riesgo hemorrágico? Les muestro este estudio, creo que es interesantísimo, precisamente el doctor Raposeiras, publicado este año en REC, donde en su serie de síndrome coronario agudo nos dicen que hasta el 30% de los pacientes tienen criterios de alto riesgo hemorrágico en el síndrome coronario agudo. Y lo más importante es que nos determinan cómo este alto riesgo hemorrágico, que se define perfectamente con los criterios actuales que ha apoyado la Sociedad Europea de Cardiología, definen perfectamente cuál es el paciente de alto riesgo hemorrágico. Ese paciente, como no puede ser de otra manera, sangra mucho más, con mejor clasificación que escalas más complejas, como puede ser el Preside, pero lo importante es saber también que este riesgo hemorrágico se asocia a más riesgo isquémico. Por tanto, tenemos la disyuntiva de paciente con alto riesgo hemorrágico, es un paciente que va a sangrar más claramente, pero también va a tener peores eventos o más eventos isquémicos. Por ahí yo creo que es la importancia de este estudio, del MasterDAP, que es un estudio con un ensayo clínico que se centra precisamente en esta población con alto riesgo hemorrágico. Todos los pacientes que se incluyeron en el estudio eran pacientes con alto riesgo hemorrágico y se randomizaban por primera vez a recortar el régimen de antiagregación a un único mes o optar por la doble antiagregación que recomendaba el clínico, que podía ser de 3, 6 o 12 meses. Esta pregunta no estaba respondida y, por lo tanto, este estudio es un estudio más que pertinente y yo creo que necesario a día de hoy. Muy importante en el ensayo clínico que los pacientes los randomizábamos a los 30 días. El paciente, cuando le tratábamos, le hacíamos la angioplastia, si el paciente tenía eventos isquémicos durante el primer mes no lo podíamos randomizar porque le íbamos a prolongar, lógicamente, la doble antiagregación, y si sangraba tampoco lo excluíamos porque querríamos recortar la doble antiagregación. Por tanto, los pacientes sin eventos en ese primer mes eran aquellos pacientes que se randomizaban a a recortada o prolongación convencional o alargada. El stent que se usó fue el stent de Terumo, el stent Ultimaster, que es un stent de sirolimus, última generación, un stent de características óptimas de trabajo, con un polímero bioabsorbible que hace que la reendotelización pues sea a priori muy uniforme. Y probablemente sea esta una de las claves del éxito de este stent. En estudios de OCT se sabe que al mes de implantar este tipo de stents, con estudios de OCT, el 85% de los strokes están ya absolutamente endotelizados. Pero es que a los 3 meses el 95% de los strokes del stent ya están completamente endotelizados. Estos fueron los endpoints del estudio del MasterDAP. Se buscaba el beneficio neto, es decir, si yo le quito eventos hemorrágicos, que no sea a costa de aumentar los eventos isquémicos. Por tanto, fue una suma de eventos isquémicos y hemorrágicos, muerte de cualquier causa, infarto o ictus o sangrados graves tipo VAR 3 o 5. También se estudiaron, obviamente, los eventos isquémicos y los eventos hemorrágicos graves o clínicamente relevantes. Y ya para terminar, ¿cuáles fueron los resultados principales de este estudio, de este ensayo clínico? Bueno, como lo conocerá la mayor parte de ustedes, se comunicó en el europeo este año, el 30 de agosto, se publicó en el mismo momento en el New England y bueno, pues finalmente se incluyeron estos 4.600 pacientes con alto riesgo hemorrágico randomizados a cada uno de los 2 brazos, la mitad a doble antiagregación recortada y la otra mitad a prolongación o doble antiagregación estándar. Lo importante también es un poco comentar que estamos hablando de una angioplastia bastante convencional, no eran pacientes seleccionados, hablamos de una población de alto riesgo, 76 años de edad, mucho daño renal, mucho antecedente de infarto previo, de angioplastia previa, más de la tercera parte estaban anticoagulados y algo que es muy importante es que no se seleccionó
la población de bajo riesgo isquémico. La mitad de los pacientes eran pacientes con infarto con o sin elevación del ST. Por tanto, ya era un estudio con bastante capacidad de aplicación al día a día. Y las características de alto riesgo, pues bueno, son las que son en todo tipo de estudios. La mayor parte eran pacientes ancianos, seguido de pacientes con anticoagulación oral, antecedentes de anemia o hemorragias graves, sangrados mayores graves. El acceso fue, o las características del procedimiento fue, yo creo que también muy del día a día, 85% de acceso radial, que es como hacemos un poco las angioplastias ahora mismo en España, en Europa, y bueno, pues una media de stents implantados por paciente de 1,7. Para el que no lo sepa, es justo 1,7 los stents que implantamos en España por angioplastia. En el registro nuestro de la sección de hemodinámica, 1,7 es el número medio de stent que ponemos por paciente. Esto quiere decir que al fin y al cabo es una angioplastia que no se seleccionaba en ningún momento la angioplastia sencilla o la angioplastia favorable. Y este fue el objetivo primario, recortar la doble antegración, dejar a los pacientes con doble antegración exclusivamente un mes, no empeoraba el pronóstico vital de los pacientes. El beneficio neto era idéntico con los dos regímenes de antiagregación. Y lo importante, como no, el suspender la doble antiagregación a los 30 días no nos aumentaban los eventos isquémicos en el seguimiento al año. Por tanto, estos pacientes no tenían más ictus, no tenían más infarto o no tenían más trombosis de stent. Y lo que se buscaba, como no podía ser de otra manera, es que este régimen de antiagregación recortado fuera más positivo a la hora de reducir eventos hemorrágicos, lo cual se obtuvo de manera más que importante, con reducción del 50% de los sangrados graves o clínicamente relevantes. Por tanto, recortar la doble antiagregación no repercutió en eventos isquémicos, pero redujo de manera muy importante los eventos hemorrágicos. Y, por tanto, ya concluyo, en pacientes con alto riesgo hemorrágico, tratados con este stent Ultimaster, un stent con sirolimus, con polímero biodegradable, la doble antiagregación recortada, exclusivamente de un mes, comparada con la doble antiagregación prolongada o convencional, no es inferior en la incidencia de eventos adversos cardíacos o cerebrales y reduce de manera significativa los sangrados mayores o clínicamente relevantes. Creo que podemos decir que los resultados de este estudio del MasterDAP muestran que es seguro, incluso beneficioso, suspender la doble antiagregación al mes en pacientes con alto riesgo hemorrágico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juanmi. Pues turno de preguntas de la audiencia o de... Sí, Fernando. Un micrófono, por favor. Bueno, si no, sí, un poco. Bueno, enhorabuena a todos. Me gusta mucho una pregunta, yo creo que más para... Gracias. Yo creo que más para Alfonso, pero si os queréis mojar, os mojáis todos. Tenemos discusiones nosotros ahora en el hospital acerca de la tendencia que hay, y lo has comentado, lo discutido que está el pretratamiento con antiagregantes, ¿no? Porque un poco va en contra de la idea fisiopatológica que tiene uno en la cabeza de que si realmente un paciente tiene un riesgo isquémico, cuanto antes lo trate mejor, y un poco en contra de lo que a nosotros nos gusta, que es que el paciente esté pretratado cuando te enfrentas a un paciente, que es complicado. ¿Cómo venderías eso? ¿Cómo crees que se puede luchar en ese sentido con lo que supone el tratamiento con el cangrelor, etcétera y tal? Porque lo que vienen a decirte ahora los estudios, o por lo menos parte de ellos, ¿no?, aunque tengan sus críticas en cuanto a la organización y tal, lo que vienen a decirte ahora es que te debería dar igual. Esto es un poco como cuando tuvimos la guerra con los dispositivos de tromboaspiración en el infarto. Te debería dar igual, esto no es un problema. Los estudios dicen que el hemodinamista no tiene por qué tener una pega en antiagregarle más tarde. Pues aunque dé igual que el efecto farmacodinámico tarde 2 horas, esto no está demostrado que tenga beneficio. No sé un poco cómo defendéis eso, qué opinión tenéis, cómo lo estáis haciendo. Bueno, estamos todos, yo creo, en una opinión parecida. Digo los intervencionistas. Yo creo que los estudios son una cosa, la experiencia es otra y son complementarias, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, yo por lo menos me pregunto a cuántos pacientes perjudico si tienen doble antiagregación previa a que venga a la sala de hemodinámica. Y cada escenario de cada hospital es distinto. Es decir, ¿cuántos pacientes van a cirugía cardíaca urgente? ¿Cuántos síndromes coronarios o dolor torácico que parece síndrome coronario agudo es una disección de aorta o una otra causa, ¿no?
Y en nuestro escenario, en nuestro medio, son muy pocos, muy pocos. Entonces, por supuesto, hay que individualizar. Por supuesto, de hecho, estamos trabajando en esto con algunos residentes en tesis doctorales en este sentido, pero la mayoría de los pacientes yo creo que se benefician de tener una doble antiagregación cuanto antes mejor. Es cierto que las guías clínicas son solo recomendaciones, digo solo entre comillas, y que hay que individualizar, pero bueno, teniendo el cangrelor y teniendo estos otros fármacos, si seguimos estas recomendaciones, tenemos esta alternativa, ¿no? Del paciente que viene sin pretratamiento y tú te encuentras lo que te encuentras, pues tienes la opción de tenerle bien antiagregado cuando estás haciendo una angioplastia, ¿no? Entonces, bueno, tú juegas un poco con todo, nosotros por lo menos es lo que pensamos. Por enfatizar un poco lo que dice Alfonso, yo creo que la pregunta de Fernando es absolutamente pertinente. A ver, yo personalmente creo que no hay que antiagregar cuando tú puedes hacer un cateterismo de forma inminente. O sea, un paciente que te ingresa con un escasez a las 8 de la mañana que te garantiza meterlo en sala durante esa mañana. Esa realidad luego no existe, esa realidad es muy escasa. La mayor parte de síndromes coronarios agudos en España ingresan en hospitales que no tienen hemodinámica. Entonces se nos olvida porque estamos en un contexto muy intervencionista. Muchos hospitales, en Madrid a lo mejor muchos comarcales tienen hemodinámica, pero en provincias no es así. Entonces la mayor parte de síndrome coronario agudo es muy difícil garantizar el cateterismo en 24 horas, dificilísimo. Y un paciente que incluso que ingresa en una noche, que ingresa en una tarde y que sabes que de alto riesgo que le vas a tener que antiagregar, que le vas a hacer el cateterismo como pronto en 24 horas, un poco lo que dice Alfonso, yo creo que el daño que te puede generar doble antiagregar con ticagrelor a esos pacientes es realmente bajo. O sea que nosotros mantenemos, salvo casos que ingresan a las 10 de la mañana y que te los comentan para hacerlos de forma automática, nosotros mantenemos el pretratamiento como estrategia. Si no hay nadie más, sigo yo con la discusión. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que es un poco contraintuitivo, en el sentido de que precisamente el paciente que va a ir más rápido a la sala es el de más riesgo isquémico habitualmente, ¿no? De hecho, el paradigma extremo es la angioplastia primaria, que es el paciente, y en esos son los que estamos pretratando y teóricamente se discute menos, ¿no? Porque si no, por esa regla de 3, la angioplastia primaria no pretrataríamos a ninguno. Y dice, sí, si tiene algo ya le pondré cangrelor en la sala, ¿no? Entonces es un poco difícil de vender todo este esquema. No sé si luego, cuando se extienda más el uso, si tienes el cangrelor disponible en todos los laboratorios y se demuestra que el cangrelor no tiene un efecto nocivo en cuanto a aumento de sangrados y tal, con respecto a inicio tardío de antiagregantes, pues te puedes quedar más tranquilo. Pero a mí cuando me dicen esto los clínicos de ese paciente que va a ir esa mañana no necesita nada, me cuesta comprarlo desde el punto de vista mental, ¿no? Porque es el paciente de más riesgo. Yo no digo a todos, pero por lo menos a los que no tengan un riesgo hemorrágico alto, me cuesta comprarles que una dosis de algo les vaya a producir un aumento del riesgo de sangrado tan alto que no compense, ¿no? Pero bueno, que es un tema que da para largo. Lo que estáis comentando es que a mí me genera dudas, de verdad que no sé cuál es la respuesta, porque si vemos cuánto tardan estos fármacos orales en hacer efecto, muchas de estas angioplastias que se hacen, llega el paciente a las 8 y a las 9 lo estás metiendo en la sala, aunque le hayas dado la doble integración con fármacos orales, probablemente tú estás haciendo una angioplastia sin efecto real del fármaco. O sea, ¿cuánta es la inhibición plaquetaria adecuada para estar tranquilos? La trombosis es tan baja que la mayoría de las veces no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Entonces yo me debato en ese punto, pero si realmente pocos pacientes se van a perjudicar, yo estoy con vosotros. Yo creo que ahí la opinión en este foro es más o menos la misma. La última pregunta, David. Sí, yo creo que realmente toda esta tendencia, pues lo que nos ha servido quizá es para ver en qué casos no hay que pretratar, ¿no? Lamentablemente, como solemos hacer a menudo, es que pasamos de un extremo a otro, ¿no? De pretratar a todo lo que se mueve a no pretratar nada, ¿no? Pero si uno lee bien las guías, lo que desaconseja es el pretratamiento como estrategia sistemática, pero no te dice que no puedas pretratar al 40% o al 60%, ¿no? Yo creo que hoy en día lo que no hay que pretratar de ninguna manera es a una persona con troponías normales, mayor, ¿no? Pero yo creo que perfectamente es argumentable pretratar a una persona con troponinas pues de 5 veces o 10 el límite superior a la normalidad, ¿no? El límite de referencia, y que además se vaya a demorar más de 12 horas la angioplastia, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que tratamos de transmitir a nuestros residentes, ¿no? O sea, y yo creo que es algo en lo que la mayoría de la gente con la que hablamos pues opina algo parecido. A mí me gusta más que la recomendación esta, clase 3, que parece que es prohibido a todo el mundo. No, no es eso, es prohibido como estrategia sistemática. Me gustaba más lo que decían las
que no eran guías, fue un documento de antiagregantes de hace unos 3 o 4 años que decía pretratamiento en el STEMI clase 1, en el escasez 2A y en el electivo 2B, ¿no? Entonces a mí me parecía bastante intuitivo eso. Pero bueno, yo quería, después de enrollarme, pero es que yo quería hacer otra pregunta a Juanmi. Felicitaros a todos por las presentaciones, que la verdad que las he disfrutado mucho. Y Juanmi, yo te quería preguntar, un poco, entrando un poco más a fondo en el Master DAP. Es verdad que hay menos sangrados, pero cuando uno va a la letra pequeña es sobre todo los sangrados VAR 2, ¿no? O sea, sangrados que no son los más graves, ¿no? Y, o sea, ¿no? En VAR 3 o 5 no hay diferencias. Y luego son pacientes de riesgo isquémico, pero relativo, ¿no? Y también este año hemos tenido el Stop DAT, ¿no? Creo que lo estoy diciendo bien, ¿no? El Stop DAT 2, que nos dice que en pacientes con SCA no es bueno suspender al mes. Entonces, a mí me gustaría, en el paciente con síndrome coronario agudo, ¿pensáis que, no sé, cuándo no suspenderéis de ninguna manera por debajo de un mes? Que es el que realmente a mí personalmente me cuesta mucho suspenderlo al mes, aunque le haya puesto un stent y haya quedado perfecto. Sí, bueno, eso yo creo que es un poco, efectivamente, David, la pregunta del millón, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que la reducción de VAR 3, 5 y clínicamente relevante, yo creo que eso es un poco la definición que usan todos los estudios. O sea, que cuando los NACOS o los anticoagulantes de acción directa demostraron respecto al Sintrom que eran mejores porque sangraban menos, el endpoint era el mismo. O sea que una hemorragia digestiva con pérdida de 2 puntos es clínicamente, no es un VAR 3 y es clínicamente relevante. Entonces yo creo que la definición yo la daría por buena. Es verdad que la mitad de pacientes son pacientes con síndrome coronario agudo en el Master DAP. Yo creo que al final lo que hay que ver es cuál es realmente el paciente de alto riesgo hemorrágico, porque es que no todos lo son. Por tener 75 años no se tiene un alto riesgo hemorrágico. Entonces yo creo que es verdad que al final yo creo que nosotros siempre nos movemos con tres datos clínicos que yo creo que son los que al final sabes que es el paciente que te va a sangrar más, que claramente es el paciente que está anticoagulado, el paciente que tiene anemia y el paciente que ha tenido sangrados hemorrágicos graves durante el último año. El paciente que tiene una úlcera, que tiene displasia. Con esos 3 datos yo creo que estás filtrando bastante bien el paciente que realmente te va a generar más problemas que satisfacciones. Entonces, en esa población sí que probablemente somos muy partidarios de recortar doble antiagregación, pues muchas veces con este tipo de stents tan seguro a un mes. Y es verdad que luego probablemente hay mucho paciente de este estudio donde sabes que no va a tener mucho evento hemorrágico y que podrías prolongar y estar tú también más tranquilo. Bueno, pues por interés del tiempo y para poder seguir con el resto de mesas, vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos, hemos disfrutado mucho y a todos los oyentes.